Recuerdo cuando Tony Blair ganó las elecciones en el Reino Unido hace ya muchos años. Era un gobernante de izquierda que se hacía cargo del gobierno británico después de décadas de gobiernos conservadores, entre ellos el de Margaret Thatcher. Y cuando se le preguntó cuáles eran sus prioridades, dijo: tengo tres prioridades: educación, educación y educación. La frase o la respuesta se me ha quedado marcada. Estamos nosotros en México viviendo un gobierno que nos dicen que es de izquierda, y entre las cosas que quiere hacer este gobierno es cambiar el modelo educativo. Para tratar de entender qué se quiere hacer, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Eduardo Andere, uno de los principales especialistas en el tema de la educación en nuestro país. Es investigador visitante del Colegio de Boston, está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México y ha escrito pues una serie de libros sobre educación que a mí, por lo menos en lo personal, me han ayudado a entender un poco más, no solamente la educación en México, sino en otros países del mundo. Nos dicen que se está aplicando un nuevo modelo educativo. Yo estoy muy confundido, no entiendo cuáles son los cambios y no entiendo si los cambios son hacia adelante o si son retrocesos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en enero de este año, la SEP publicó en su portal un paquete de documentos con un proyecto de plan de estudios y programas de estudio para la educación básica. Y después se publicaron o circularon en diferentes versiones algunos otros documentos que se suponía actualizaban este documento original de enero de este año. Y no fue sino hasta el 19 de agosto, el viernes pasado, en que se publicó parcialmente en el Diario Oficial de la Federación el Plan de Estudio de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que pretende cambiar los programas de estudio a partir del ciclo escolar 23-24. 22-23, ¿es el que empieza ya o es No, no, al no, hasta el siguiente? 23 al 23-24. 24. La intención original era que 22-23. entrara en vigor en 22-23, pero en una reunión de CONAEDU que se celebró en junio de este año, los secretarios de Educación de los estados le pidieron a la Secretaría de Educación Pública que pospusiera por un año la entrada en vigor para capacitar a los maestros y preparar adecuadamente los libros de texto. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se están haciendo? Bueno, a nivel de programas todavía no lo sabemos, que es O sea, ya se va a aplicar el año que viene, pero todavía no sabemos. todavía no sabemos los programas. Tenemos los programas originales que se publicaron en el proyecto en Ujú. enero, pero en el diario oficial, cuando se publica la versión oficial del plan, No están no los se programas. acompañan los programas. Ahí vamos a saber realmente desde el punto de vista pedagógico cuáles son los cambios. En la retórica, en la presentación del plan de estudio, que es como el marco filosófico del cambio curricular, ahí proponen cambios que supuestamente ellos dicen que son radicales, pero la verdadera radicalización, si es que existe, sucederá cuando se publican los programas, se capacita a los maestros y los maestros lo apliquen. Este plan curricular o plan de estudio, llamado también marco o conocido también como marco curricular, sí tiene algunos cambios Ujú. preanunciados por ellos, ¿no? Uno de esos cambios es que crean un concepto o instituyen un concepto que le llaman fases educativas. No Ujú. tiene ningún efecto realmente. Porque han dicho que esto no significa que desaparezcan los grados anuales, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. No desaparecen los grados, es una especie como de recomendación a los pedagogos de cómo hacer pedagogía en los diferentes rangos de edad de los niños. Eso es todo. Luego también proponen un nuevo cambio que le llaman campos formativos, en donde se supone que las materias se diluyen en favor de proyectos y de temas. Esto no es nuevo en el mundo, Me existe en acu- muchos otros Me países. acuerdo que en los tiempos de Echeverría hubo una reforma educativa que implicaba también que pues ya no había matemáticas, ya no había, digamos, biología, sino que había
ciencias biológicas y había Sí, exacto. ciencias exactas. Las diferentes reformas curriculares les llaman de diferente manera y es una especie de clasificación de las materias. Ujú. Entonces, en lenguajes, por ejemplo, tienes a la lengua materna, tienes al español, tienes al inglés en su caso, y ahora el nuevo currículo agrega las artes. Luego tienes otros campos como el de saberes y pensamiento crítico, que es donde aglutinan, por ejemplo, las matemáticas. Luego tienes otro, ¿sí? ¿Es una reforma política, como algunos están argumentando, o es una El acusación? documento es un manifiesto político más que un documento pedagógico. Ujú. El documento se apoya, no sé si has escuchado estas nuevas líneas de pensamiento que se les denomina pedagogías del sur, Ujú. que es una propuesta de un grupo de profesores encabezados por Boaventura de Sousa Santos en una universidad de Portugal, que propone que debe de haber otra forma de generar el conocimiento y de hacer las cosas diferente a las formas del norte y del occidente y neoliberales. Y entonces O sea, sí es claramente un manifiesto político. es claramente un manifiesto político envuelto en una camisa curricular, donde Eduardo, dicen todos nuestros problemas, los problemas de los pueblos oprimidos del sur, aunque la palabra sur es en realidad una metáfora, no es un sur geográfico, sino de son todos los los pueblos pueblos subdesarrollados, ¿no? o pueblos oprimidos de todas partes del mundo, inclusive de Portugal o de Estados Unidos o de toda la Europa occidental. Todos los pueblos oprimidos están oprimidos por las decisiones equivocadas de las pedagogías del norte, del pensamiento occidental, de la racionalidad occidental y del neoliberalismo que nos ha llevado a una mercantilización de todas las actividades de la vida, Eh, entre ellas la educación. Tú has estado viajando por el mundo en los últimos años, estudiando distintos sistemas académicos. No te gustan las soluciones fáciles, eso lo he encontrado, ni crees en las recetas que se puedan aplicar en todo el mundo. Correcto. Pero, ¿qué has aprendido y cómo se encuadra esta nueva filosofía, este nuevo modelo dentro de lo que tú has aprendido? ¿Sí es lo que necesita México? No, no, ciertamente no es lo que necesita México, por lo menos no en el planteamiento del plan de estudios. No necesitamos, digamos, una reforma que quite del niño al centro, como lo han Ujú. propuesto, y coloquen a un nuevo concepto que le llaman comunidad territorio. Quitar al niño del centro del Quitan al niño proceso del de centro, que es aprendizaje. el de los casos que yo conozco, y conozco alrededor de unos 35 sistemas educativos en el mundo, y dentro de ellos lo que yo llamo las potencias educativas de alto calibre, Como es Finlandia, tienes un libro como sobre Finlandia. Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, hasta los chinos, Ujú. Corea del Sur, Japón, una decena de países de Europa, Canadá, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, ninguno de ellos quita, por un lado, al niño del centro del Ujú. proceso educativo y coloca esta especie de concepto de comunidad-territorio, donde, como dice el plan, todo el proceso educativo deberá de estar orientado a la comunidad-territorio. Se les olvida, y este es el gran olvido del proyecto, que el aprendizaje es un fenómeno personal. Y no hay prácticamente nada en el documento que hable del desarrollo personal, biológico, relacional y cultural, en el sentido de las relaciones del ser humano con su cuerpo y el resto, para el aprendizaje. Todo está ordenado en función a lo que quiere la comunidad, ¿no? Sabemos que los países que se han desarrollado de forma significativa a lo largo de las últimas décadas han tenido buenos sistemas educativos. No sé si qué venga primero, si el sistema educativo o el desarrollo o viceversa, Es una discusión. pero a ver, lo hemos visto en Singapur, lo hemos visto en Hong Kong, lo hemos visto incluso en China, en las grandes ciudades chinas. Por lo menos si medimos la calidad, bueno, lo hemos visto en Finlandia, en Canadá.
Corea del Sur, si medimos la calidad, pues con las pruebas convencionales, como la prueba PISA, que es de las pocas pruebas válidas internacionalmente o que se aplican internacionalmente. Tú has sido muy crítico de la prueba PISA, pero ¿qué nos dice esta prueba? ¿Vale la pena seguirla aplicando? Nosotros no la aplicamos en el año 2020. eh, y sí estamos, o qué medidas tendríamos que tomar para que realmente tuviéramos una educación, no sé si detone el desarrollo, que por lo menos acompañe una mayor prosperidad para Es, nuestro país. el problema es súper complejo. Tenemos grandes problemas de naturaleza estructural Ujú. previos a la Me has educación. dicho en muchas ocasiones, bueno, si un niño no tiene que comer o llega con una nutrición muy Exacto. deficiente, no va a aprender a conocer los clásicos de la literatura, ¿no? No, claro, si el niño llega al salón de clases golpeado, desnutrido, con También, tensión tóxica, la pedagogía puede hacer muy poco y los maestros que nos están escuchando y las maestras lo que saben nos bien, están ¿verdad? escuchando lo saben mejor que nosotros. La pedagogía puede hacer muy poco. Entonces, toda esa base, digamos, estructural de una sociedad eh, pobre, segregada, etcétera, que lo señala el currículo y que nadie puede estar en desacuerdo con que los grandes problemas de pobreza, desigualdad, segregación, discriminación, racismo, etcétera, no han sido resueltos, no quiere decir que los vamos a resolver con un sistema educativo que lleva un mensaje de separación, Ideológico. separación de Ahora, lenguajes. lo que no hay ninguna duda es que un país como Singapur o un país como Corea del Sur, que eran países mucho más pobres que nosotros, incluso con niveles de analfabetismo muy superiores a los que tenía México en los años 50 o en los años 60, dieron el salto económico y en educación. Algo hicieron conjuntamente, ¿no? Se llama buenos gobiernos. Se llama buenos Se gobiernos. llama buenos gobiernos. Yo les he dicho, lo he comentado por varias partes, que esta especie de echarle la culpa a lo foráneo, que esta Ujú. especie de decir, todas las pedagogías que vienen del norte están equivocadas, no tanto por la propuesta pedagógica en sí, sino por el pecado original que es quien las diseñó, de quien las propuso, que son eh, 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 los gobiernos o los expertos o el conocimiento generado en el norte, no están bien porque vienen del norte. Necesitamos generar nuestro propio conocimiento, nuestros propios saberes a partir de las realidades y de los contextos de la pedagogía del sur. Y ahí es donde hacen un brinco fenomenal y al echarle la culpa, digamos, a estas epistemologías del norte, al mundo occidental, para de alguna manera ocultar la verdad, la profunda verdad de nuestros males, que según mi criterio es una secuencia interminable de malos gobiernos. Una pregunta que creo que te he hecho con anterioridad. ¿Centralizamos el sistema educativo o dejamos que cada entidad, cada estado, cada comunidad tenga el suyo y vaya diseñando y resolviendo sus O sea, problemas? llevamos más de 100 años, la CEP acaba de cumplir 100 años con un modelo centralizado Ujú. para un país de 130 Que millones de impuso José habitantes. Vasconcelos y que se dijo en todo el país, es el gran educador de México porque impuso el sistema Claro, centralizado. claro. ¿No? Y yo creo que ya después de 100 años y de una realidad mucho más compleja, la de ahora que la de hace 100 años, podríamos pensar que necesitamos otro sistema y otro modelo educativo descentralizado, como que regresar, digamos, la política educativa y la relación A las con a las comunidades, comunidades. La como, máxima autoridad como ocurre en Canadá, por como ejemplo, ocurre en ¿no? Canadá o en Estados Unidos o en Australia, solamente países con una cultura bastante uniforme, como sería, por ejemplo, Japón, de un tamaño de población similar al de O México, un puedes, país pequeño como Singapur. o como Finlandia o con Nueva Zelanda, ¿no? Que podrías decir, bueno, aquí podemos tener un sistema centralizado. Aún ellos, ¿no? Los finlandeses lo tienen bastante descentralizado. Singapur lo tiene bastante Sí. centralizado. Son sistemas Es su diferentes con... filosofía también hasta de gobierno, ¿no? En Claro, Singapur. claro, claro. Pero en el fondo, ¿qué tienen ellos en común? A pesar de tener culturas completamente diferentes, sistemas políticos completamente diferentes, ¿qué tienen? Buenos gobiernos. Pues yo quiero agradecerte, Eduardo Andere, por ayudarnos a entender esta encrucijada educativa que me parece que es muy importante. Insisto, para mí,
como para Tony Blair, las prioridades son todas educativas. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, a usted se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.